A ver, cuando entramos en un museo, ¿qué vemos? A primera vista es un edificio, a veces muy silencioso, lleno de cosas, ¿no? Cosas antiguas. Pero si nos fijamos bien, hay algo más. Detrás de cada vitrina, de cada objeto, se esconde toda una estructura, una ciencia y un arte. Y es eso precisamente lo que convierte un montón de objetos en una experiencia que se nos queda grabada. Vamos a meternos de lleno a ver cómo lo consiguen. Y aquí está la pregunta de millón, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre una habitación llena de cosas y un museo de verdad? Pues es que un montón de objetos, al final, es solo eso, un montón de cosas. Pero un museo, un museo es otra historia. Tiene un propósito, tiene un relato que contarnos, un plan. Es básicamente la diferencia entre el caos y el conocimiento organizado. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a definir qué es exactamente un museo. Luego diferenciaremos entre la teoría y la práctica, la ciencia y el cómo se hacen las cosas. Veremos cómo consiguen que el patrimonio cobre vida. Después echaremos un vistazo al plan maestro que lo dirige todo. Y para terminar, exploraremos cómo la idea de museo está literalmente rompiendo sus propios muros. ¡Vamos allá! Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un museo? Pero no según lo que nos pueda parecer, sino cuál es la definición oficial. Pues mirad, la definición del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, dice así. Es una institución sin ánimo de lucro, permanente, pero, ojo, la parte más importante es esta, al servicio de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un museo no es un fin en sí mismo, no existe para acumular cosas y ya, no, existe por y para la gente. Y claro, para poder estar al servicio de la sociedad, un museo se sostiene sobre 4 patas, 4 pilares que son fundamentales. No se trata solo de guardar cosas, que eso sería la conservación. También tienen que investigarlas, para saber qué son y qué significan. Luego, documentarlo todo, pero todo, de forma súper meticulosa. Y lo más importante, difundirlo, contarlo, compartir todo ese conocimiento. Si falla una de estas 4 patas, la cosa se pambalea. No tendríamos un museo completo, un museo de verdad. Y esto nos lleva a una distinción que es súper importante. No todo lo que parece un museo lo es desde un punto de vista técnico o legal. Una colección museográfica puede ser una maravilla, tener piezas increíbles, sí, pero un museo juega en otra liga. Tiene unas obligaciones mucho más serias, necesita un plan museológico, tiene que investigar sí o sí y debe contar con personal cualificado. Es una diferencia, de compromiso y de estructura brutal. Y que nadie piense que esta idea del museo apareció de un día para otro. Para nada. Ha tenido una evolución tremenda. Pensemos que en el siglo XVI eran los gabinetes de curiosidades, colecciones privadas para que las viera la élite y poco más. Luego, con la Revolución Francesa, ¡boom!, todo cambia. Se abren al público, el patrimonio se nacionaliza. En el siglo XIX ya se consolidan los grandes museos nacionales como el MAN, el Arqueológico Nacional aquí en España. Pero el giro de guión más interesante llega en el siglo XX, con lo que se llamó la nueva museología. Y esta idea es revolucionaria porque dice, oye, a lo mejor el museo no es el edificio, a lo mejor el museo es el territorio y su gente. Vale, genial. Ahora que ya sabemos qué es un museo, vamos a meternos en la cocina, a ver cómo se construye todo esto desde dentro. Porque hay 2 conceptos, 2 disciplinas, que son clave para entenderlo todo. Mirad, para que se entienda fácil, pensemos en la construcción de una casa. Por un lado está la museología, este sería el arquitecto, es la ciencia, la teoría, el porqué de todo, se pregunta ¿cuál es la misión de este museo? ¿Qué papel juega en la sociedad? Es el plano, la idea. Y por otro lado está la museografía. Este sería el equipo de construcción y los diseñadores de interiores. Es la parte práctica, el cómo diseñamos esta sala para que se entienda la historia, cómo iluminamos esta pieza. Una es la ciencia, la otra es la técnica, y por supuesto no pueden vivir la una sin la otra. Y es precisamente esa técnica, esa museografía, la que nos lleva a la parte que a mí me parece más mágica de un museo. El momento en que un trozo de piedra o un cacharro de cerámica deja de ser un objeto y nos cuenta una historia. Y no solo eso, sino que consigue que sintamos algo. El concepto que engloba todo esto se llama difusión. Es como el gran objetivo final. La difusión es el puente que une el patrimonio, esos objetos, con la sociedad. Es el conjunto de acciones que transforman un bien cultural en algo relevante y accesible para todo el mundo. Vale, y dentro de esa gran idea de difusión está lo que se conoce como puesta en valor. Y esto ya es bajar al barro, es la parte práctica. Poner en valor es, por ejemplo, construir una pasarela en un yacimiento para que se pueda ver de cerca sin estropearlo, o diseñar unos carteles que se entiendan bien, o montar un taller para que los niños aprendan jugando. Son todas esas acciones físicas y educativas que hacen que el patrimonio sea de verdad accesible.
Y aquí llegamos al corazón de todo, la interpretación. Ojo, porque esto no es solo dar información, no es soltar un rollo de datos y fechas. La interpretación es un arte. Es el arte de traducir el lenguaje de los científicos a un lenguaje que nos emocione. Su objetivo no es informar, es revelar, es conectar con la gente a un nivel más profundo, provocar una emoción, una reflexión. Así que quedémonos con esta idea, que es fundamental. Estos tres conceptos, difusión, puesta en valor e interpretación, son inseparables, van siempre de la mano. Piénsalo, una puesta en valor sin interpretación, pues es una obra, una pasarela, y ya. Una interpretación brillante sin una buena puesta en valor, pues no va a llegar a nadie. Y ambas, por supuesto, son parte de esa misión global, que es la difusión. Funcionan juntas, como un engranaje perfecto. Y de hecho, el padre de la interpretación moderna, un tipo llamado Freeman Tilden, estableció estos 6 principios que son la base de todo. Fijaos en las ideas. Tiene que conectar con la experiencia del visitante, es revelación, no información, es un arte, pero sobre todo el cuarto principio lo resume todo. Busca provocar. Y esto lo cambia todo. Porque un buen museo no busca que salgamos de allí sabiendo un montón de fechas de memoria. Lo que busca es que salgamos con una nueva pregunta en la cabeza o con una emoción nueva. Claro, pero toda esta magia, toda esta misión, no puede ser fruto de la improvisación. Necesita un cerebro, una hoja de ruta, un documento que ponga orden y dé sentido a todo. Y ese documento existe y se llama Plan Museológico. Es literalmente la columna vertebral de cualquier museo que se precie de serlo hoy en día. Ahí está escrito todo, quiénes somos, qué queremos ser y cómo vamos a conseguirlo. Es como su DNI, su plan de negocio y su guión, todo en uno. Sin un plan museológico, un museo, bueno, iría dando palos de ciego. Y por supuesto, este plan no sale de la nada, es un proceso súper riguroso. Primero, una fase de análisis, dónde estamos, qué tenemos, qué necesitamos. Después se crean programas específicos para cada área, colecciones, exposiciones, seguridad, finanzas, todo bien atado. Luego tiene que pasar el filtro de las administraciones, que lo evalúan y lo aprueban. Y finalmente, a la acción, se pone en marcha. Es la forma de asegurar que el museo se gestiona de manera profesional y coherente. Y ya para ir terminando, vamos a ver una de las evoluciones más fascinantes del concepto de museo. Cómo está rompiendo sus propios muros para salir al exterior. Un primer ejemplo es el museo de sitio. La idea es sencilla pero potentísima. Aquí, el edificio y lo que hay dentro son la misma cosa. El museo es el propio yacimiento arqueológico, es el castillo, es la fábrica antigua. La experiencia, claro, es totalmente inmersiva, porque estás pisando la historia justo en el lugar donde sucedió. Pero el concepto que de verdad le da la vuelta a todo es el de ecomuseo. Porque aquí ya no hablamos de un edificio, ni siquiera de un sitio concreto, no. Aquí el museo es todo un territorio. Sus paisajes, sus tradiciones, su gente. Y lo más revolucionario es que es la propia comunidad la que toma las riendas, la que preserva, interpreta y gestiona su propio patrimonio. Y esto nos muestra perfectamente el cambio de mentalidad. Fijaos en los objetivos. Ya no se trata de atraer a un público pasivo para que mire cosas. Se trata de empoderar a una comunidad activa. El ecomuseo es como un espejo donde la gente del lugar se ve reflejada, reconoce su identidad y al mismo tiempo es un motor para su propio desarrollo sostenible. El foco se desplaza por completo del edificio al territorio. Es la máxima expresión de esa idea de museo al servicio de la sociedad. Así que la próxima vez que visitemos un museo, da igual que sea un gran edificio en el centro de una ciudad o un ecomuseo que abarca valles y pueblos, merece la pena pararse a pensar en todo este trabajo que hay detrás. Y quizá, entonces, nos asalte esta pregunta, que lo deja todo abierto. Si el objetivo es conectar a la gente con su territorio, ¿dónde acaba el museo y dónde empieza el mundo real?